Durante la terminación o durante la vida productiva del pozo, se presentan situaciones en las que el estrato o yacimiento productor no produce el suficiente volumen de hidrocarburos hacia el pozo. Para esto se ha desarrollado un conjunto de operaciones para solucionar y corregir este tipo de problemas y anomalías. A esto se le conoce como estimulación de pozos. En la industria petrolera se busca inducir fracturas a las formaciones de interés para alterar sus características físicas, como la permeabilidad, buscando así mejorar las tasas de recobro dentro del proceso de explotación de un yacimiento. ¿Qué es el fracturamiento hidráulico? El fracturamiento hidráulico es una técnica y o tratamiento que se utiliza para restaurar o mejorar la productividad de un pozo. Básicamente, consiste en inyectar un fluido de tratamiento a altas presiones, el cual fractura la roca y crea canales para así permitir el flujo de fluidos del medio poroso hacia el pozo. Posteriormente, es inyectado un fluido con apuntalantes, el cual cumple el objetivo de mantener abiertas las fracturas, evitando que se cierren debido al peso de los diferentes estratos y a la presión de formación. ¿Por qué fracturamos una formación? Fracturamos una formación para incrementar la producción, para reducir el daño de formación en la vecindad del pozo, para incrementar el régimen de inyección, para desviar el flujo y crear canales. Debido a la falta de permeabilidad y al daño de formación que existe, son las principales causas los cuales conllevan a fracturar la formación. Los pozos que son candidatos a ser fracturados son aquellos pozos los que tienen una permeabilidad de aceite de 0.1 a 100 milidarcis y los pozos de gas que contienen una permeabilidad de 0.01 a 10 milidarcis. También son candidatos aquellos pozos que tengan un espesor de arena neta petrolífera mayor a 5 pies, ya que el fracturamiento hidráulico es una técnica bastante costosa, la cual debe ser debidamente rentable. Es por ello que debemos fracturar una formación en donde hayan yacimientos con grandes reservas de hidrocarburos. También fracturamos una formación que contengan presiones de 0.2 psi por pie, ya que la presión es un factor muy importante, ya que es la que permitirá que los fluidos tengan la suficiente energía para ser desplazados a esas fracturas y que lleguen hacia el pozo. ¿Qué es la mecánica de rocas? La mecánica de rocas se encarga del estudio teórico y práctico de las propiedades y comportamiento mecánico de las rocas. También se encarga de su respuesta ante la acción de las fuerzas aplicadas en su entorno físico. Básicamente, la finalidad que tiene la mecánica de rocas es conocer y predecir el comportamiento de los materiales rocosos ante la actuación de fuerzas internas y externas que actúan sobre las rocas. ¿Cuáles son las propiedades mecánicas que tiene la roca? Las propiedades mecánicas de roca permiten predecir el comportamiento mecánico de las rocas. Las propiedades mecánicas de las rocas están determinadas por la interacción de las propiedades intrínsecas de las rocas y de las condiciones ambientales que las afectan. Como condiciones intrínsecas de las rocas tenemos su composición, la permeabilidad de la roca, la porosidad que contenga la roca, el tamaño del grano, el espesor de los granos, el espesor de la formación, entre otros factores. Y como factores ambientales tenemos la profundidad, la temperatura, el contenido de fluidos, el tiempo de duración del esfuerzo que contenga la roca y la presión. En la siguiente imagen podemos observar
que al lado derecho tenemos cómo los fluidos comienzan a ser desplazados al momento de ser inyectados. Comienza su interacción con las rocas y comienza a expandirse debido a que tienen que fracturar la roca. Por el lado derecho tenemos que las fracturas ya han sido abiertas y allí es por donde los fluidos comenzarán a desplazarse de la formación hacia el pozo. Ahora hablaremos de la orientación de la fractura. Esta está íntimamente ligada al estado original de los esfuerzos en sitio y del mecanismo que la genera. Al inicio, la fractura de una roca se realiza perpendicularmente al mínimo esfuerzo y por lo tanto, en la mayoría de los pozos, la fractura es vertical. Si la tasa de bombeo se mantiene superior a la tasa de pérdida de fluido, entonces la fractura se propaga y crece. En la propagación, la pérdida del fluido en la fractura es el resultado de un balance volumétrico. Una parte del volumen del fluido se encarga de abrir la fractura, mientras la otra se encarga de invadir las vecindades de esta. Inicialmente se inyecta solo fluido, pues se espera a que se abra la fractura para comenzar a adicionar el material soportante. Otras características son: 1. Si la formación es homogénea, el crecimiento tiende a ser radial. 2. Rara vez crece más de 300 pies de longitud. 3. El ancho es independientemente de la reología, depende de la elasticidad. 4. Se inicia en la roca permeable y crece en la impermeable. Tipos de fractura. Los esfuerzos controlan la orientación y dirección de la propagación de las fracturas hidráulicas. Dependiendo de la magnitud de los esfuerzos principales en sitio, la fractura será vertical, horizontal o inclinada, pero siempre será perpendicular al esfuerzo mínimo. Los factores que tienen una mayor influencia en la orientación de la fractura son: 1. Los esfuerzos locales. 2. La presión de poro. 3. El módulo de Poisson. 4. El módulo de Young. 5. La compresibilidad de la roca. Geometría de la fractura. Determinar la geometría de la fractura antes, durante y después es importante para evaluar el comportamiento y propagación del fracturamiento, además de evaluar la viabilidad del proyecto. Se utilizan modelos de simulación que nos permitan caracterizar la geometría del fracturamiento. Asimismo, se tienen consideraciones: 1. El material isotrópico y homogéneo. 2. El comportamiento elástico lineal. Y 3. La reología conocida. Modelos de fracturas. La geometría de la fractura está definida por su altura, longitud y amplitud, y su predicción depende de la relación de estas dimensiones y las propiedades de la formación del fluido fracturante. Dado que estas dimensiones no pueden ser medidas en sitio durante el tratamiento, es necesario aplicar métodos para estimarlas a partir de algunos parámetros que sí pueden ser medidos directamente, como el volumen de fluido y apuntalantes inyectados y el tiempo durante el que se inyectan. Modelo radial. Este es considerado el modelo más simple y aún se aplica en casos especiales, como la fractura en formaciones masivas o para fracturas de desarrollo horizontal. Tiene un desarrollo circular, la presión neta disminuye con el tiempo y su sentido de propagación de fractura es elíptica. Modelo KGD. Este modelo fue desarrollado con el único propósito de calcular el ancho de la fractura para determinado gasto y longitud de fractura, sin tener en cuenta ningún balance de materia. Este asume la altura de la fractura como algo fijo, el flujo que tiene es horizontal y el ancho de la fractura es independiente de la altura. Modelo PKN. Este modelo, al igual que el anterior, solo calcula el ancho de la fractura,
fijando la longitud y la velocidad del flujo. La única diferencia con este último es el plano de resolución de las ecuaciones. Por el contrario del modelo KGD, en este el ancho de la fractura varía con la altura y la presión neta tiene una pendiente positiva con respecto al tiempo. Ahora, para comprender más los modelos en 2 dimensiones, tenemos esta tabla comparativa que nos muestra el modelo radial, el modelo KGD y el modelo PKN, analizando el plano de formación, su altura, el ancho, la longitud, el comportamiento de la fractura, el movimiento del fluido, la geometría de la sección vertical y la sección horizontal, el comportamiento de la presión neta y la aplicación que cada uno de estos tiene y lo caracteriza. Espero que esta tabla sea de su total entendimiento y los haga comprender un poco más este tema. Modelos 3D. Los modelos 3D fueron desarrollados para incluir el crecimiento vertical, una condición que fue impuesta por el ingeniero cuando se utiliza un modelo 2D y que constituye una seria limitación cuando la fractura tiene un confinamiento muy pobre. Por esta razón, solo se utiliza para análisis de investigación, ya que su análisis consume mucho tiempo y recursos. Gracias a esto, existen 2 modelos adicionales de 3 dimensiones. Modelo PL3D. Este modelo es de una fractura planar, tal como se muestra en la imagen. Este plano está dividido por un cierto número de celdas. Las ecuaciones utilizadas satisfacen simultáneamente cada una de las celdas y a su vez, cada celda tiene un esfuerzo o presión neta como representación de energía remanente. Sus características son: 1. La fractura es plana y se orienta perpendicularmente hacia el mínimo esfuerzo. 2. La altura de la fractura es en función de la presión neta existente en la fractura. 3. Las constantes geomecánicas utilizan los valores reales para cada capa o zona. Modelo P3D. Este modelo pretende incluir características del modelo PL3D, pero sin su complejidad matemática. La dirección del plano vertical de propagación es perpendicular a la dirección del mínimo esfuerzo horizontal, pero no toma en cuenta el efecto de inicio de fractura. Sus características son: 1. Su deformación se basa en el modelo 2D, que es una extensión de su cálculo. 2. La altura de la fractura se calcula en función de la presión neta o de esfuerzos de diferencial entre la formación y sus barreras. 3. El movimiento de su fluido es en una sola dirección. Comparación de los modelos 3D. Ventajas. Modelo 3D. La malla tiene 3 dimensiones, incluye el crecimiento vertical, estudia el efecto de inicio de fractura y las condiciones cercanas al pozo. Modelo PL3D. Da muy buena aproximación para diseños y evaluaciones de rutina. Modelo P3D. Incluye las características de un modelo PL3D, pero sin su complejidad matemática. Desventajas. Modelo 3D. Consume mucho tiempo y recursos, utilizado solo para investigación. Modelo PL3D. Requiere gran capacidad de cálculo del ordenador. Supone una propagación de fractura muy complicada. No incluye el efecto de inicio de fractura. Modelo P3D. No tiene en cuenta el efecto de iniciación de la fractura. Fluidos fracturantes. Un fluido de fractura tiene que ser compatible con el fluido de formación y compatible con la roca. No debe generar ninguna emulsión con el petróleo o agua de formación. No debe generar un bloqueo en caso de yacimiento nerásico. No debe reaccionar químicamente con la roca. No debe desestabilizar las arcillas. Se necesita una eficiencia de los fluidos para fracturamiento entre un 30 a 60% para que la fractura cierre en un tiempo razonable, sin que pase demasiado fluido de fractura hacia la formación. Como los volúmenes de fluido son muy grandes, se requieren de fluidos de bajo costo. Fluido con agente sustentante en suspensión o lechada. Después de la inyección de fluido de colchón,
se agrega el fluido fracturante material sustentante, incrementando la concentración del mismo por etapas hasta el final del tratamiento. Los valores de concentración del apuntalante en suspensión dependen de la capacidad de transporte con el fluido y la capacidad de aceptación del yacimiento, además de la creación de la fractura. Fluido de limpieza. El fluido de limpieza tiene por objetivo desplazar la suspensión del pozo hasta la punta de la fractura. Deberá cuidarse que no exista un sobredesplazamiento, ya que podría presentarse un estrangulamiento de la fractura, que ocasionará una disipación en la presión de fracturamiento y el consiguiente cierre de la fractura. Propiedades de los fluidos. Los fluidos fracturantes son bombeados hacia las formaciones subterráneas para estimular la producción de gas y aceite. Para lograr una estimulación exitosa, el fluido fracturante debe tener ciertas propiedades físicas y químicas. Debe ser compatible con el material de la formación y con los fluidos de formación. Debe ser capaz de suspender el apuntalante y transportarlo en lo profundo de la fractura. Debe ser capaz de desarrollar la fractura con el ancho necesario para aceptar el apuntalante a través de su propia viscosidad. Debe ser fácil de remover de la formación. Debe permitir una baja fricción. La preparación de los fluidos debe ser simple y fácil para desarrollarse en el campo. Debe ser estable para que pueda mantener su viscosidad a lo largo del tratamiento y debe ser económicamente rentable. Tipos de fluidos fracturantes, como los fluidos base-aceite, que fueron los primeros fluidos de fracturamiento utilizados con el objetivo de no provocar alteraciones significativas en las formaciones productoras, pudiendo estas ser sensibles a soluciones acuosas. Son atractivos por ser naturalmente más viscosos que los fluidos base-agua, siendo más costosos para usarse y operacionalmente difíciles de manejar, además de aumentar la preocupación con respecto a la salud del personal y el impacto ambiental. Algunos tipos son aceite crudo o aceite refinados. Fluidos base-agua. Los riesgos asociados al usarse fluidos base-aceite, como la contaminación ambiental por fuga o derrame o exposición al personal asociado a su alto costo, se desarrollan los fluidos base-agua, los cuales se han vuelto los más usados por su bajo costo, alto desempeño, manejo seguro y fácil disponibilidad en todas las áreas, debido al gran desarrollo de aditivos que pueden controlar sus propiedades. Generalmente se les añade un control de arcilla y algunos tipos son agua de fracturamiento o agua oleosa, geles lineales y geles reticulados. En otros fluidos existen otros tipos de fluidos fracturantes que son necesarios para las formaciones con características especiales, como formaciones sensibles al agua u otro tipo de fluidos, en calizas o dolomías o en pozos con baja presión de fondo fluyendo. Se utilizan emulsiones, espumas, fluidos energizados e incluso ácidos. Aditivos. Los aditivos son materiales que se utilizan independientemente del fluido fracturante para producir un efecto específico, como romper el fluido, controlar las pérdidas de fluido, minimizar el daño a la formación, ajustar el pH y mejorar la estabilidad con la temperatura. Los aditivos comúnmente usados son polímeros, reductores de fricción, agentes gelificantes, emulsiones, surfactantes, agentes espumantes, estabilizadores, rompedores o breakers oxidantes, enzimas, control de pH e inhibidor de incrustaciones. Pasos para diseñar el fracturamiento hidráulico. Determinar si el fracturamiento es aplicable para el pozo a estimular. Para la selección de pozos candidatos a ejecutar el fracturamiento hidráulico debemos considerar variables críticas como la permeabilidad, el daño en la formación y las presiones de yacimiento. También debemos considerar la terminación y los sistemas de conexiones que se establecieron durante el periodo productivo natural del yacimiento. Esto para asegurar de forma efectiva el tratamiento y que el retorno a la producción no tenga mayores complicaciones. Si se va a hacer un trabajo de fracturamiento a un pozo ya existente o viejo, deberá modificarse de acuerdo a las limitaciones impuestas por las condiciones de terminación de dicho pozo. Seleccionar el fluido fracturante y su volumen. Las consideraciones principales para su diseño son: temperatura en el fondo del pozo,
Esto debido a la fuerte dependencia que tiene el fluido con la temperatura. Se debe considerar que la viscosidad debe poder mantenerse dentro del fondo del pozo para que el apuntalante sea colocado correctamente. De lo contrario, existiría un filtrado a la formación, lo que provocaría un arenamiento y taponamiento de la tubería. El fluido debe seleccionarse de acuerdo a las características de la roca y a las características que van a ser compatibles con el fluido propio del yacimiento. Seleccionar el agente sustentante y su cantidad. La selección del fluido fracturante depende principalmente de la carga del sustentante, las propiedades de desarrollo de la fractura y la correcta colocación del apuntalante. El tamaño del tratamiento depende de la longitud de la fractura. Entre más grande sea esta, mayor tamaño de volumen requeriremos para hacer el fracturamiento hidráulico correctamente. Determinar el gasto y la presión requeridos. Depende de un gran número de factores y está restringido por las condiciones mecánicas del pozo. Un alto gasto de inyección disminuye los tiempos de pérdida de fluido, incrementa el ancho y la altura de la fractura, disminuye la degradación de la viscosidad, reduce los tiempos de bombeo y mejora la capacidad de arrastre del apuntalante, debido al incremento de la velocidad de la mezcla, así evitando su precipitación y acumulación. Adicionalmente, entre más presión se requiera en superficie, mayor caballaje hidráulico requeriremos, por lo tanto, aumenta el costo. El gasto de inyección y la presión deben mantenerse controlados a un nivel tal que no permita que la fractura se desarrolle más allá de la zona deseada, es decir, que no proporcione una migración de la fuerza hacia zonas indeseables, causando el rompimiento de otras formaciones adyacentes al intervalo de interés. 5. Selección de un modelo de geometría de la fractura. Seleccionar el modelo que mejor se ajuste a las características de la formación y de la fractura requerida, tomando en cuenta los datos requeridos en el modelo geométrico seleccionado. Un paso importante para el diseño de la fractura es la simulación de la geometría y la colocación del apuntalante. La simulación permite asegurarse que el apuntalante no genera arenamiento, determinar el fluido de tratamiento y el volumen de apuntalante requerido, asegurarse que el apuntalante proporcione una adecuada conductividad. Cuando los resultados de campo varían significativamente con respecto de lo pronosticado por el simulador, lo más probable es que éste haya recibido información inadecuada. Asimismo, un sofisticado simulador puede dar predicciones alejadas de la realidad debido a que se le introdujo mucha información supuesta. Por lo anterior, si existen diferencias significativas entre las predicciones del simulador y los resultados de campo, el primer paso es la validación de información que se ha introducido al simulador. Si esto no produce resultados exitosos, debe intentarse con otro simulador. 6. Estimar el resultado técnico y económico. Aun cuando es posible llevar a cabo el fracturamiento con diferentes tipos y cantidades de fluido sustentante, con resultados técnicos factibles y favorables, están restringidos por las características del yacimiento y la recuperación de hidrocarburos. Económicamente, existe un diseño para optimizar el recobro y el resultado técnico económico de un fracturamiento hidráulico. Para el diseño de un fracturamiento hidráulico se deben considerar los siguientes factores: la capacidad de producción del yacimiento, las características de la formación y sus fluidos, el estado de esfuerzos, las características del fluido fracturante y del agente sustentante, el mecanismo de transporte y distribución del sustentante, las restricciones operacionales, los factores económicos. Estos factores deben analizarse en simuladores de yacimiento y de fracturamiento para determinar los costos y maximizar los beneficios económicos de un fracturamiento hidráulico. En cualquier caso, los fracturamientos hidráulicos deben justificarse en función de incrementos de la producción de los pozos de aceite y o gas, recuperación acelerada de reservas, incremento de reservas. La producción y las reservas están controladas por la longitud de la fractura sustentada, la conductividad de la fractura, el área de drene del pozo. 7. Definir los procedimientos, materiales, equipos y accesorios necesarios. Guías operativas, procedimientos operativos y de seguridad, equipos necesarios, localización, personal, logística, son temas a considerar al momento del diseño y la ejecución de un fracturamiento hidráulico. Beneficios del fracturamiento hidráulico. Beneficios: mejora la producción, controla la producción de escama, disminuye la velocidad de flujo en la matriz rocosa, desarrolla reservas adicionales, conecta sistemas de fracturas naturales, incrementa el área efectiva de drenaje de un pozo,
sobrepasa zonas altamente dañadas, asegura la producción de intervalos con arcillas laminares, disminuye el número de pozos necesarios para drenar un área, retarda el efecto de conificación del agua, reduce la depositación de asfaltenes, conecta formaciones lenticulares y reduce la necesidad de perforar pozos horizontales. Pruebas de integridad. Las pruebas de integridad se dividen en tres, que es la prueba de integridad de formación, como sus siglas FIT, la prueba de goteo, como sus siglas LOT, y la prueba extendida Lake-of Test, como sus siglas ELOT. Aquí hablaremos la diferencia que tiene cada una de ellas, en qué nos beneficia, las ventajas y las desventajas. Pruebas de integridad de formación o como sus siglas FIT. Esta prueba se aplica en áreas de desarrollo donde ya se tiene información sobre la resistencia de la formación. En esta prueba no se espera que la formación se acerque a la fractura. Un dato curioso de esta prueba es que si la formación aguanta o más bien es resistente, quiere decir que es una prueba exitosa, que todo salió bien y que no hubo falla alguna. En la prueba FIT, la formación se presuriza hasta alcanzar la máxima presión que ejercerá el fluido en estado dinámico. También se puede tomar en cuenta como referencia lo que es el gradiente de fractura pronosticado a la profundidad de la última tubería de revestimiento. En la prueba FIT no se espera que la formación admita al fluido y la máxima presión que la formación acepta antes de recibir al fluido no es determinada. Prueba de goteo o como sus siglas LOT. Esta prueba sirve para determinar la resistencia o la presión de fractura de la formación. En esta prueba se aprecian dos puntos importantes. Uno de ellos es el punto de admisión, que es cuando el fluido empieza a ingresar a la formación, y el otro es la presión de fractura, que es cuando la formación se fractura. El objetivo principal de esta prueba es saber si la zapata resiste la máxima presión hidrostática del lodo que se diseñó para la siguiente etapa a perforar. Estas pruebas solo proveen información del límite inferior y del gradiente de fractura de la formación. Una prueba de goteo es realizada para estimar la presión o densidad del fluido que la formación puede soportar antes de que ocurran pérdidas de fluido, ya que ésta se desarrolla hasta que la formación filtra el fluido. En esta prueba el comportamiento comienza con la deformación lineal de la formación y al momento en que la formación comienza a admitir el fluido, es decir, a agregarlo, este comportamiento declina, es decir, cambia de pendiente. Esto indica que el goteo ha iniciado y es momento de terminar la prueba. Las pruebas de goteo son realizadas de rutina para poder estimar la máxima presión de la formación que ésta pueda soportar antes de que ocurra una fractura. Además de generar información acerca de la integridad de la formación, en la actualidad los datos de la prueba son utilizados para otras cosas, es decir, la prueba de goteo también se utiliza para la estimación de los esfuerzos. La prueba extendida Lake-of Test o como sus siglas ELOT, esta es en realidad una prueba de mini fracturamiento, ya que esta se lleva a cabo hasta que la roca falla por la tensión. Estas pruebas son realizadas de una forma similar a las pruebas de goteo, pero se repiten los ciclos de presurización y esto da un mejoramiento en la estimación de los esfuerzos. Una diferencia que hay entre la prueba de goteo y la prueba extendida es la repetición de los ciclos. Esto ayuda a eliminar la resistencia de la tensión de la roca, lo que permite que se obtengan valores mucho más precisos del esfuerzo horizontal mínimo. Una de las diferencias que hay entre la prueba de goteo y la prueba extendida es que la prueba de goteo sirve para determinar la máxima presión que puede ser ejercida por el fluido antes de que ocurra la fractura. También es que se lleva a cabo hasta que la formación filtra el fluido, mientras que la prueba de LOT sirve para obtener valores más precisos de los esfuerzos, también de que se lleva a cabo hasta que la roca falla por tensión. En la prueba de goteo, el valor obtenido la mayoría de veces no es certero, es decir, no siempre es exacto, mientras que la prueba extendida da valores más precisos. A continuación, presentamos una representación más gráfica sobre el proceso de fracturamiento hidráulico. Las formaciones geológicas o conocidas como rocas generadoras o shale, así las denominadas TAE,
pueden contener abundantes recursos de gas y petróleo. Estas formaciones no convencionales, llamadas así por su baja o nula permeabilidad, se explotan a miles de metros de profundidad. Es por ejemplo el caso de Vaca Muerta, cuyas zonas de interés se ubican en promedio a unos 300 metros bajo la superficie. Para extraer hidrocarburos no convencionales alojados en formaciones shale y tie, es necesario, una vez perforados los pozos, utilizar una técnica conocida como estimulación hidráulica, fractura hidráulica o fracking. Esta técnica fue desarrollada en Estados Unidos hacia finales de los años 40 y se utiliza en nuestro país, en la mayoría de los pozos convencionales. Desde 1959 busca mejorar la permeabilidad de las formaciones que contienen hidrocarburos, mediante microfisuras en la roca de varios metros de longitud y apenas unos milímetros de espesor. Una vez creadas, el gas y el petróleo pueden fluir hacia el pozo a través de esas microfisuras para ser recuperados en la superficie. La operación comienza en el armado de la localización, el cuidado del medio ambiente y las estrictas regulaciones obligan que las localizaciones sean secas. Esto quiere decir que todos los fluidos deben manejarse en compartimientos perfectamente estancos y sellados, al igual que cualquier aditivo químico sólido. Una vez completada la localización, comienza a trabajar el trepano, herramienta que al girar tritura la roca y perfora el pozo. En la boca, que es la parte más ancha, el pozo mide unos 30 centímetros de diámetro. Durante los primeros 300 metros de la perforación pueden encontrarse acuíferos de agua dulce, diferencia de los más profundos que, salvo excepciones, contienen agua salada. Por eso, a lo largo de estos primeros metros se constituye una zona de seguridad, en la que se practica un doble o triple encamisado. Este encamisado consiste en entubar con cañerías especiales y cementarlo a presión, desde el interior hacia afuera. Así, en los primeros metros, el pozo queda perfectamente aislado de las formaciones geológicas y los eventuales acuíferos de agua dulce, por un triple barrera de acero y cemento. La etapa siguiente implica utilizar métodos de diagnóstico para asegurar que la integridad del pozo sea perfecta. La perforación continúa hasta la formación, en donde se encuentran los hidrocarburos. En ocasiones, el diseño del pozo puede requerir ingresar en la formación horizontalmente. A veces supera los 200 metros de extensión. El pozo está terminado cuando queda entubado y cementado a lo largo de toda su extensión. Para conectar el interior del pozo con las formaciones en las que se encuentran los hidrocarburos, es necesario punzarlo. Esto se logra con herramientas especiales, que generan orificios de menos de 1 centímetro de diámetro a través del acero y del cemento. Practicados estos orificios, comienza la inyección del fluido de fractura. Este fluido consta en más del 99% de agua y arenas especiales, con la adición alrededor de una docena de aditivos químicos en muy bajas concentraciones. Estos aditivos constituyen menos del 1% del fluido total y en ningún momento entran en contacto con el medio ambiente. La mitad del volumen de aditivos químicos aproximadamente corresponde al ácido clorhídrico. El 25% del volumen de aditivos químicos es un gelificante, en general goma guar, y el 25% restante está compuesto de surfactantes, reductores de gel, bactericidas y anticorrosivos, entre otros. La composición del fluido de fractura es declarada ante la autoridad de aplicación antes y después de la practicada la operación. El fluido es bombeado desde la superficie a gran presión. Una vez alcanzada la presión adecuada, comienza a abrirse las fisuras en la roca. Estas fisuras tienden a crecer más en forma horizontal que en forma vertical, unos 250 metros hacia los lados y entre 40 y 80 metros hacia arriba y hacia abajo. Toda la operación ocurre a miles de metros de la superficie y de los eventuales acuíferos de agua dulce. Para evitar que las fisuras vuelvan a cerrarse, se utiliza un agente de sostén, en este caso arenas especiales inertes que mantienen abiertas las fisuras, permitiendo el paso del gas y del petróleo. Toda la operación se controla desde la superficie para conocer exactamente y en tiempo real el crecimiento de las fisuras y así darles la dirección y la longitud deseadas. Termina la primera etapa de la fractura, se pasa a la siguiente.
Para eso se coloca un tapón que aísla la zona del pozo y la fractura y se repite el procedimiento entre 5 y 30 veces, dependiendo del diseño del pozo. Llega el momento entonces de remover los tapones. Al principio, acerca del 20% del fluido inyectado regresa a la superficie. Esta agua de retorno o flowback contiene altos niveles de sales, cloruros y carbonatos, y debe ser tratado obligatoriamente para ser reutilizada en nuevas operaciones de estimulación hidráulica, lo cual reduce el requerimiento de agua fresca. También puede ser reinyectada en formaciones profundas, a miles de metros de la superficie, y de eventuales acuíferos de agua dulce, en pozos autorizados por la autoridad de aplicación. A medida que se reduce la cantidad de agua de retorno, comienza a fluir los hidrocarburos. En este momento, todos los equipos de perforación y fractura se han retirado, quedando solo a la vista el cabezal del pozo. Los trabajadores de perforación y terminación de un pozo demandan unos pocos días frente a las décadas durante las cuales el pozo podría producir hidrocarburos. Cuando el pozo finaliza su vida útil, se practican los trabajos de abandono. Se retiran las válvulas superficiales y se rellena el pozo con cemento, antes de asegurar su boca con tapones especiales. La localización queda lista para nuevas actividades productivas o para ser poblada por las especies locales. Para tener éxito en un trabajo de fracturamiento es de vital importancia contar con toda la información previa y tener un conocimiento detallado de todo lo relacionado con el yacimiento, sus fluidos y su mecanismo de producción, ya que así, además de incrementar la producción, se obtienen retornos rápidos de inversión debido a las reservas que son recuperadas en un periodo de tiempo más corto.